Ya hemos definido seguridad alimentaria y un poco va en relación a lo que es la contaminación. Una definición fría de contaminación nos dice que es cuando introducimos a nuestro medio ambiente, considerándose nuestro medio ambiente en el que vivimos, aunque también se puede considerar el medio ambiente nuestro organismo, lo que tenemos o cómo está organizado nuestro organismo, y es la introducción, la presencia o acumulación de algún compuesto, de alguna sustancia, de alguna energía que de alguna manera va a generar una disfunción en los organismos que forman parte de ese medio ambiente. Va a afectar el equilibrio de este medio, va a afectar en este sentido las condiciones de vida, la salud o la higiene de todos los elementos de ese medio ambiente. Si hablamos de contaminantes, necesitamos ir a la clasificación de estos. Normalmente se clasifican en tres grupos. Están los contaminantes químicos, los físicos y los biológicos. Cuando hablamos de químicos, pues hablamos de miles de compuestos. Entre ellos, por ejemplo, están los plaguicidas. Conocemos más de 5.000 plaguicidas, metales pesados, hay montones producto de la minería. Naturales, algo más naturales es el ozono, por ejemplo. Vamos a encontrar contaminantes químicos en los alimentos, en el medio ambiente, producto de la industria, en miles de procesos químicos. Entre los físicos es algo muy importante la radiación ionizante, cómo viene la radiación ionizante. El sonido que parecería que no es un contaminante, pero genera estrés, y lamentablemente el estrés genera la formación de radicales libres que en nuestro organismo van a de alguna manera afectar nuestro funcionamiento normal. También el calor, y hablaron en algunas exposiciones sobre esto. Y entre los biológicos vamos a encontrar sobre todo los causantes de infecciones y de enfermedades, como son las bacterias, los virus, los hongos, pero también al interior del organismo hay mecanismos naturales donde se dan intercambio o rearreglos de nuestros genes que también se pueden considerar contaminantes biológicos. Lamentablemente todos estos contaminantes están relacionados al cambio climático. Una consecuencia, ya han hablado de esto, es el debilitamiento de la capa de ozono, el efecto invernadero, principalmente, y todos estos van a, de alguna manera, promover o generar que continuemos contaminando nuestro medio ambiente con todos estos elementos que acabo de mencionar. Lo malo de esto es que les decía que afecta el funcionamiento de nuestro medio ambiente en un entorno global, pero también afecta el funcionamiento normal de cada uno de nuestros organismos. Y un poco este slide se dirigía a esto. Si nosotros consideramos nuestro medio ambiente, tenemos alimentos, comemos papas fritas, nos vamos a una parrillada, donde la quema de las grasas va a generar principios aromáticos para el medio ambiente. En nuestra vida diaria tomamos fármacos, tomamos cerveza, como decía Juan Antonio, tomamos otros alimentos naturales y no naturales. Los alimentos naturales de por sí traen sus propios elementos, sobre todo los que traen antioxidantes, que yo los consideraría un poco con pinzas, ya que si bien tienen un efecto protector, un efecto benéfico para la salud, también en determinadas condiciones y en determinadas cantidades más bien pueden ser prooxidantes, y más bien al contrario de lo que hacen los antioxidantes de proteger a los organismos de desarrollar cáncer, al contrario van a desarrollar o promover el desarrollo de cáncer. Entonces va a depender un poco de las cantidades, y ahí hay nomás que considerar la definición de veneno. Todo puede ser veneno, pero va a depender de la cantidad que uno lo toma. Vamos a encontrar en nuestra vida diaria que vivimos en un medio ambiente donde hay cerca fábricas, por lo tanto emiten gases. En esos gases podemos encontrar partículas muy pequeñas como metales pesados, por ejemplo, otro tipo de partículas. El flujo vehicular en la quema del combustible va a generar montones de partículas, muchas de estas tóxicas y no tóxicas, como luego les explicaré. Y bueno, en nuestro diario vivir vamos a encontrar que estamos expuestos a un montón de sustancias que no necesariamente van a ser benéficas, a las que hemos denominado contaminantes. La exposición a estas va
llegar a nuestro organismo y va a depender un poco de nuestro organismo, cómo las absorbamos, cómo las incorporemos en nuestro organismo. No es lo mismo que nos llegue el contaminante por piel que lo consumamos vía digestiva, por ejemplo, o la respiremos. Pero también va a depender un poco de la característica del propio organismo, es decir, del tipo de genes que nosotros vamos a tener. Si bien por definición somos iguales, tenemos los mismos genes, estos genes tienen algunas variaciones, de ahí que algunos somos más altos, más delgados, tenemos colores de cabellos diferentes, colores de ojos diferentes. Somos idénticos, pero somos algo diferentes. Y esa diferencia justamente va a hacer que la exposición a la que estemos expuestos nos genere más rápidamente enfermedades o más bien nos hagan resistentes a algunas de estas. Y ahí hablamos del metabolismo, de cómo vamos a metabolizar a lo que estamos expuestos. Nuestro organismo es sabio y la naturaleza también para el resto de los organismos vivos, ya que muchos de estos compuestos que inhalamos, respiramos, los alimentamos, etc., los eliminamos por diferentes vías. Pero algunos que no eliminamos pueden ejercer un efecto tóxico. Y el efecto tóxico lo pueden desarrollar a nivel de órganos, que vienen a afectar, por ejemplo, las enfermedades hepatotóxicas cuando consumimos alimentos contaminados con micotoxinas. Pues lo que va a ocurrir en un lapso muy corto será probablemente que nuestro hígado se enferme. Pero más allá todavía hay efectos tóxicos, es decir, efectos a nivel celular, donde las células se van enfermando una por una. Y este efecto de enfermarse las células una por una puede llegar a nivel molecular. Y cuando hablamos de nivel molecular, hablamos ya de los elementos que determinan el cómo somos y cómo funcionamos. Y ahí hablamos de nuestro material genético, de nuestro DNA, de las proteínas que están asociadas al funcionamiento de ese DNA y el RNA que de alguna manera descifra la información que nuestro DNA va a aportar. Cuando nuestro DNA se enferma, pues el efecto tóxico será mucho más grave y ahí hablamos de genotoxinas. Lo malo de esto es que cuando nuestro DNA se enferma, nuestro DNA puede ser dañado, esto se va a traducir en mutaciones y en miles de formas de generar mutaciones o cambios en nuestro DNA. Por ejemplo, cuando nos irradiamos a mucha radiación ultravioleta, el DNA lo que va a responder, como va a responder el DNA, es que este se va a ir quebrando. Tiene mecanismos de reparación que lo va a ir protegiendo, que va a ir corrigiendo ese tipo de errores. Sin embargo, tiene un tope esa capacidad de reparación. Por lo tanto, esas lesiones se van incrementando, se van acumulando y van desarrollando enfermedades que a la larga van a acabar incluso en la muerte del individuo. Cuando consumimos compuestos o cuando en nuestro organismo, por ejemplo, entran metales pesados, estos son metabolizados, generan radicales libres. Estos radicales libres van a tener la capacidad de interactuar directamente con nuestro material genético y de esta forma modificarlo, lesionarlo, con capacidad de repararse siempre, pero con una cierta capacidad que no va a ser reparable. Cuando ocurre esto, va a afectar el funcionamiento de nuestras células. Y ahí hablamos de nuestras células somáticas, las que forman todo nuestro organismo, y de las células terminales, que son las que van a originar los nuevos individuos. Cuando hablamos de las células somáticas, y estas están enfermas, las acumulaciones en el DNA se han dado y no se han reparado eficientemente, hablamos por un lado de muerte celular, que sería lo mejor que le puede pasar a la célula en este caso, o de otra forma del desarrollo o el activarse procesos de desarrollo de cáncer, que es el más importante, y como lo mencionaba justo al inicio, el tema del cáncer es crucial en esta época porque del 2010 al 2015 es cierto que se ha aumentado más de un doble el porcentaje de esta enfermedad. Vemos el caso, por ejemplo, del cáncer cervicuterino. Bolivia es el segundo país en Latinoamérica con más alta tasa de mortalidad de mujeres por muerte por este tipo de cáncer, lo que es un tema
de epidemiología bastante grave. Y por otro lado están otras enfermedades como las cardiovasculares, algún tipo de diabetes, el envejecimiento prematuro y la disfunción generalizada de algunas funciones celulares. Cuando esto ocurre, cuando ocurre en el organismo, este individuo se va a morir con estas enfermedades, por lo tanto no va a transmitir la enfermedad. Pero si esto ocurre en las células germinales, en los espermatozoides u óvulos, que van a pasar a una siguiente generación, el individuo de esta siguiente generación va a aportar ese defecto genético. Entonces vamos a tener que se van a incrementar las enfermedades genéticas, se van a incrementar los defectos de nacimiento y se pueden también incrementar los defectos en el desarrollo embrionario. De ahí que hay algunas incidencias mayores, por ejemplo, de que haya más abortos espontáneos en las poblaciones por exposición a contaminantes ambientales, de que en poblaciones, reportan, por ejemplo, en alguna población que más ovejas han nacido con 3 patas o que han nacido con 2 cabezas, etc., es justamente porque se han dado alteraciones en el desarrollo embrionario de este individuo. Y esos deberían ser síntomas que nos preocupen y que den una respuesta, que generen una respuesta epidemiológica o de un análisis epidemiológico inmediato, porque eso quiere decir que hay algún elemento del medio ambiente que está causando justamente este aumento en ese tipo de lesiones. Principalmente les decía, esto nos va a llevar a la carcinogénesis y a la teratogénesis. Lo bueno es que nosotros podemos de alguna forma evitar que la incidencia de los cánceres, de enfermedades genéticas, se acumulen o vayan incrementando si nosotros hacemos estudios previos a las exposiciones de estas poblaciones. Para esto hay muchas herramientas. La universidad justamente tiene laboratorios que desarrollan, que hacen investigaciones en este campo, y estas herramientas son importantes porque de alguna manera nos dan peso en las evidencias para sugerir normas preventivas para disminuir estos procesos de exposición. En ese gráfico algo de eso les quería mostrar. Ahí vemos, por ejemplo, de que se llega a estudios en humanos, lo ideal es evaluar en poblaciones humanas por un lado, pero por el otro lado no es tan bueno, porque eso quiere decir que la exposición o esta población ya ha estado expuesta y por lo tanto ha seguido todo o ha cursado todo este proceso de desarrollo de enfermedades. Lo ideal es prevenir antes. Entonces para llegar a prevenir enfermedades humanas, podemos partir de estudios que nos permitan utilizar, por ejemplo, organismos procariotes, bacterias, pasando por plantas, por insectos, por animales como ratones, cultivos celulares y virus. Toda la evidencia que se acumula en estos ensayos nos va a permitir plantear programas para disminuir o paliar de alguna forma la exposición a estos contaminantes que van a ser sobre todo. Entre estos, me han pedido que un poquito les hable sobre la parte técnica. Podemos encontrar el test de ENS, que nos permite evaluar justamente si en una muestra de agua, en una muestra de suelos, en un compuesto puro, en un plaguicida, o por ejemplo en un fluido corporal, en la orina, por ejemplo, de un individuo que ha estado expuesto. El compuesto al que ha sido expuesto ha generado un daño en nuestro DNA, y de acuerdo a este daño un poco poder disminuir el riesgo de que desarrollen estas enfermedades. Otro test que se puede utilizar son los test de toxicidad, que nos van a permitir establecer, por ejemplo, en un alimento, que ese alimento no debe consumirse si es que sobrepasa los límites previsibles o si tiene un riesgo mayor de generar alguna toxicidad en algún organismo. Para esto se pueden encontrar montones de indicadores. Aquí vemos desde bacterias, vemos hongos, vemos microcrustáceos. Esta es la pulga de agua que encontramos en cualquier charquito de agua. Tenemos a las drosófilas, las moscas de la fruta que las vemos volando cotidianamente. Podemos usar semillas, por ejemplo, del trigo o de lupinus, de alguna variedad como esta, de habas, cebollas. Podemos usar organismos y indicadores que nos indiquen que ese cuerpo de agua, por ejemplo, está contaminado y contiene toxinas
que luego cuando esta agua sea utilizada, por ejemplo, para riego, van a ser absorbidas por las plantas, y si esta planta se trata de una hortaliza, esta va a acumular de alguna manera este contaminante, y la persona que vaya a consumir va a ir acumulando este tipo de compuestos, y por lo tanto va a aumentar la probabilidad o va a aumentar su riesgo de desarrollar las enfermedades que les mencionaba anteriormente. Entonces, para eso sirven este tipo de ensayos. Podemos utilizar, en el caso de vegetales, por ejemplo, ensayos simples, donde podemos detectar, por ejemplo, en este caso, esta es una célula normal, esta es una célula también normal, pero que por producto de exposición a un contaminante, el DNA se ha quebrado y nos muestra una lesión bastante visible, que viene a ser un micronúcleo. Hay lesiones mucho menos visibles, como estas, por ejemplo, disturbios en el funcionamiento celular, que nos indican que algo está pasando en ese funcionamiento. Podemos usar a las drosófilas. Las drosófilas, en este caso, uno puede pensar que son muy diferentes a nosotros. Sin embargo, cuando analizamos las características genéticas de una drosófila, vamos a encontrar que estas tienen 13.000 genes, nosotros tenemos aproximadamente 33.000 genes, un 83% más o menos de estos genes son similares a los que nosotros tenemos. Por lo tanto, es de pensar o es de suponer que pese a que una mosca es tan diferente a nosotros, cuando nos da una respuesta de riesgo para desarrollar este tipo de enfermedades, en ese 83% puede pasar en los humanos. Esto porque tiene una alta conservación de rutas bioquímicas, tiene las funciones regulatorias muy parecidas a la de los humanos, tiene genes supresores de tumores, el que hablábamos del cáncer y de genes humanos, homólogos con los humanos. Por lo tanto, es un organismo que nos va a dar en ese 83% la evidencia de que puede pasar lo mismo en seres humanos. Es así como nosotros vemos las mutaciones acá, y estas son visibles, y aquí hay una lesión del DNA y se puede realmente observar, contar, sacar un estadístico y poder predecir el riesgo que tiene esa exposición para el riesgo humano en ese 83%. También podemos trabajar con células que ya han sido expuestas o que pueden exponerse, en este caso son ensayos con linfocitos, por ejemplo. Aquí lo que vemos son núcleos de células individuales, pero cuando el DNA se quiebra o se fragmenta, lo que va formando aquí, fíjense, son como colitas. Aquí hay una colita más grande, en esta tiene una colita más grande, lo que nos va a dar la evidencia de que efectivamente nuestro DNA se está quebrando, probablemente no se está reparando, y por lo tanto se están generando disfunciones celulares en nuestro organismo. Les decía que les voy a presentar más o menos dos trabajos, o los resultados de dos trabajos que hicimos en el laboratorio. En este trabajo hemos trabajado henos y leches. Hemos trabajado con comunidades del altiplano, donde hemos colectado las muestras de leche, hemos hecho el análisis de la calidad de las leches respecto a proteínas, grasas, sobre todo en proteínas y grasas, y hemos tomado datos de cómo era la producción de la leche. Sabemos, ya por definir, como les mostraba anteriormente, que vamos a encontrar diferentes contaminantes en el medio ambiente. Muchos de estos son, por ejemplo, los aditivos de alimentos. Cuando les aumentamos saborizantes, colorantes a nuestros alimentos, muchos de estos compuestos, como son compuestos químicos, lamentablemente entran en el grupo de contaminantes y entran en el grupo de genotoxinas, que cuando son consumidos muy continuamente, pues van a aumentar el riesgo de estas enfermedades. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la tartrazina. ¿Alguien conoce la tartrazina? ¿Para qué la utilizan? Colorante de gaseosa. Es el colorante amarillo que se añade, por ejemplo, a los pastelitos que se venden en los colegios, ¿no? Esos pastelitos de 50, un peso, para que sean más amarillos, se les añade este tipo de compuesto. Como decía el compañero, se le añade a los refrescos y a otros alimentos. Por ejemplo, el caso de la tartrazina se le ha estudiado muchísimo, pese a que se la sigue utilizando, hay muchas evidencias, bueno, está determinado de que es tóxico, y hay muchas evidencias
evidencias de que es genotóxico. Por lo tanto, el consumo muy continuo de esto probablemente va a aumentar la incidencia de cáncer y de otras enfermedades en las poblaciones que les consumen. Están de otra forma también contaminantes naturales como las micotoxinas. Lamentablemente para la producción agrícola, para mejorar la producción de nuestros alimentos, lo normal es la introducción de plaguicidas. En el siguiente caso que les voy a mostrar, que son tomates, les voy a mencionar más o menos que se utiliza un cóctel inicialmente de 20 plaguicidas para llegar desde el plantín que tiene el primer par de hojas hasta un tomate que tiene una buena producción de tomates. Ese cóctel de plaguicidas, muchos de estos no se van eliminando por el medio ambiente y se van quedando en el tomate que luego vamos a consumir, por lo tanto también es una de riesgo, los fármacos y otros, ¿no? En el caso particular de este estudio, nosotros hemos visto la cadena de producción de aflatoxina, específicamente de la aflatoxina M1. La aflatoxina M1 es un compuesto que, de acuerdo a la OMS y a la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, el IARC, está clasificada en el grupo, el M1 está todavía en el grupo 2, que es carcinógeno para humanos. Sin embargo, la aflatoxina M1 es un metabolito, es un derivado de la aflatoxina B1. También puede ser un metabolito de la aflatoxina B2, donde encontramos la aflatoxina B1. La aflatoxina B1 es un producto, es un metabolito que produce el Aspergillus flavus. El Aspergillus flavus viene a ser el hongo que contamina muchos de los alimentos. Resulta que en este caso, cuando uno prepara el heno se prepara con diferentes mezclas, como saben los agrónomos. Por ejemplo, son mezclas de avena, de alfalfa, de paja. Estas se mezclan y se almacenan en los silos o de acuerdo a las condiciones que pueda tener el productor de la leche. En el altiplano, lamentablemente, son pocos productores que tienen sistemas de almacenamiento efectivo de sus silos. Normalmente esto hacen montones de este alimento, los tapan con plásticos y periódicamente van sacando este alimento. De acuerdo al tiempo, al medio ambiente que circule en esa región donde se está manteniendo el alimento, si es más húmedo, si hace más calor, etcétera, se van a desarrollar estos aspergillus. Donde hay más humedad, donde hay más temperatura, generalmente esto ocurre al centro de ese montón del silo que se prepara, van a desarrollar más frecuentemente este tipo de aspergillus y van a producir, por lo tanto, este tipo de aflatoxinas. Cuando el ganado consume este alimento contaminado, ya que no cambia tanto el sabor, por lo tanto la palatabilidad en el ganado va a ser todavía aceptable, por lo tanto es consumida, esta aflatoxina B1 se va a metabolizar, va a sufrir reacciones químicas por las cuales se va a formar la aflatoxina M1. Y la M1 la vamos a encontrar que va a acabar secretándose en leche y por lo tanto los derivados de leche, aunque una pequeña cantidad se elimina por orina y por heces. También la aflatoxina B1 es un contaminante que se encuentra, por ejemplo, en el maní, en el algodón, la soya, la castaña. Yo sé que el gobierno hace control justamente para la contaminación de aflatoxina B1 para lo que se exporta de la castaña, por los requerimientos internacionales. Bueno, lo cierto es que en la leche vamos a encontrar la aflatoxina M1 y que hemos dicho que está clasificada como carcinógeno humano. De acuerdo a la cantidad que se vaya consumiendo, va a generar inicialmente problemas hepáticos. Y si estos no se resuelven y se produce inflamaciones continuas, es de pensar que esto va a acabar en el desarrollo de un cáncer hepático. Bueno, hemos dicho y hemos hablado de que es un metabolito, esta viene a ser la cadena y bueno, la leche es sumamente importante ya que consideramos que todos los niños, por lo menos hasta los 5 años, deberían tomar un litro o más de leche. Algo que está ocurriendo en el país es que sí es cierto que en los últimos años se ha aumentado el consumo de leche. Es un alimento que tiene muchas proteínas, que de alguna forma equilibra los elementos necesarios que requiere un niño. Sin embargo, vemos que puede venir contaminado y contaminado con un elemento que lamentablemente
lamentablemente no se percibe en el sabor de la leche. Lo malo de la aflatoxina M1 que es bastante estable cuando se la calienta, es decir, no se la puede degradar cuando se hierve la leche, cuando se la pasteuriza tampoco. Normalmente el tratamiento para eliminar la aflatoxina M1 es con peróxido de hidrógeno, nadie le va a poner peróxido de hidrógeno a la leche, es imposible de tomarla, por lo tanto la vamos a seguir consumiendo contaminada. Hay países y hay organizaciones mundiales que han establecido límites permisibles para la aflatoxina M1. Por ejemplo, la Unión Europea tiene su límite permisible de 5 partes por trillón, mientras que los Estados Unidos ha puesto en 500 partes por trillón su norma de límite permisible. Como ustedes ven, esta norma es muy variable. Para Bolivia no hay una norma para esto, es más, no hay un control para la contaminación de leche o de sus derivados para la aflatoxina M1. En este estudio lo que nosotros hemos hecho, hemos evaluado las leches de varias comunidades, aquí están las leches crudas, en 5 comunidades diferentes, en diferentes tiempos. En este estudio hemos trabajado cada 20 días, hemos hecho un muestreo y hemos determinado la concentración de aflatoxina M1. Actualmente estamos finalizando un proyecto IDH, también trabajando con diferentes comunidades de Tambillo y Tiwanaku, donde también estamos repitiendo más o menos este mismo esquema de trabajo, y en todos estos hemos encontrado que, fíjense, las concentraciones de aflatoxina son bastante elevadas. Están desde 800, que esta resultó la más alta, pero es en un tipo de leche, hasta 50 y tantos o 40 y tantos partes por trillón. También en este estudio hemos evaluado leche pasteurizada, es decir, la que ya estaba procesada, justamente para ver la eficiencia del proceso para la eliminación de la aflatoxina. Y hemos evaluado de mercado leches en polvo, leches de marca, compradas en mercado. Como ustedes pueden ver, ni las pasteurizadas ni las procesadas de marca en polvo se salvan de llevar una contaminación de la aflatoxina, es decir, todas van a contener de alguna manera la aflatoxina M1. Hemos comparado los límites máximos de tolerancia para este compuesto. En el caso de la leche cruda, de 15 muestras analizadas, las 15 excedían la regulación de la Comunidad Europea y solo 5 excedían la regulación de la norma americana. Para la leche pasteurizada, 10 excedían la regulación de la Comunidad Europea, las otras 2 estaban por debajo de los valores. En el caso de la leche en polvo, 6 excedían la regulación de la Comunidad Europea y 2 la de la Comunidad de los Estados Unidos. Es decir, en casi todos los casos vemos que exceden las regulaciones para las normas externas respecto a las concentraciones permitidas en este alimento. En este primer trabajo no trabajamos con el alimento directamente y lo que hicimos fue una extrapolación de la cantidad de aflatoxina B1 que podía haber habido inicialmente en el alimento para que haya esas concentraciones en leche. Para esto hay fórmulas que han trabajado otros investigadores, esta es la fórmula para calcular esto, y hemos calculado. Y de acuerdo a esto, también según las regulaciones de la Comunidad Europea, en las leches crudas todas excedían los valores permisibles para contaminación de aflatoxina B1 en alimentos para ganado. En la leche pasteurizada solo 10 y en el caso de la leche en polvo también todas sobrepasaban la probable concentración de la aflatoxina B1 en estas leches. Hemos hecho el análisis genotóxico por los métodos que les mencionaba anteriormente. Estos son algunos de estos resultados. Fíjense, este es un estudio que hicimos en Drosophila melanogaster justamente por la similitud, por la homología del 83% que tiene en relación a los humanos. Y fíjense que desde la concentración más alta que era de la leche que poseía 803 partes por trillón hasta la más baja que poseía 525, hasta la poseía 929, todas estas muestras nos han dado positivas. Esto quiere decir que la aflatoxina por sí misma, la aflatoxina M1, puede interactuar con el DNA y puede generar lesiones en nuestro material genético que, si su consumo sigue siendo o es muy prolongado, pues a la larga va a producir problemas
problemas hepáticos y va a finalizar de alguna forma desarrollando cáncer hepático. Hemos utilizado para este mismo estudio el cruce de alta bioactivación. Esto quiere decir que además la aflatoxina M1 puede metabolizarse, incluso puede volver a formar la propia aflatoxina B1. En este caso hemos encontrado que sí, la aflatoxina en leche también tiene esta capacidad, aunque a concentraciones más bajas de generar esto. Por lo tanto, es bastante problemática en el tema de contaminación de leches. Hemos hecho una comparación con la aflatoxina pura. Estos son los resultados de la aflatoxina pura. Aquí está la aflatoxina M1 a 200 partes por trillón hasta 12,5. En algunos, es decir, en estas concentraciones nos ha dado negativo, es decir, necesitaríamos concentraciones más altas para que puedan ser cancerígenas en este caso. En el segundo estudio hemos trabajado la contaminación de los tomates, pero por plaguicidas. Este es un estudio que lo hemos realizado con Plague. Hemos tomado muestras de los municipios de Merequí y Río Chico. Estos porque son productores natos, tienen una alta producción de este alimento, y dentro de la zona de Merequí y Río Chico hemos considerado áreas, una zona alta, una zona media y una zona baja, esto por los declives que se daban en estas regiones, ya que hay nomás un flujo de contaminantes. Ahí, por ejemplo, podemos hablar incluso de trazas de contaminantes o que van de alguna manera transportándose por los vientos o por el sistema de vientos corriendo por esas regiones. Entonces, en este caso hemos medido las concentraciones trazas de diferentes plaguicidas. Aquí el que nos llamó más la atención es el metilparatión, ya que estaba sobre la norma permisible, mientras que compuestos como el difetoato, clorpirifos y malatión se encontraban por debajo de la norma. Les comentaba hace un momento que en el caso del tomate, cuando hicimos las entrevistas, y esto se hizo con Pragol, la mayoría de las personas que cultivan nos referían que desde el inicio de la producción hasta la finalización ellos más o menos utilizan 20 plaguicidas. Sin embargo, en un trabajo que hicimos en los Gas, hemos llegado a la conclusión de que se utilizan más de 30 plaguicidas diferentes en el desarrollo de esto. Por lo tanto, puede ser que haya habido un ocultamiento de la información que se ha dado. Pero además aquí hay que considerar que algunos de los plaguicidas se utilizan en cantidades excesivas porque ya están vencidos, o se hacen mezclas para potenciar unos otros, con lo que se aumenta el riesgo de exposición de este alimento a este tipo de elementos. Bueno, no se ve en estos gráficos, pero lo que les comentaba, que lo que nos preocupó bastante es justamente las concentraciones de metilparatión, que estaban por encima de los valores permisibles. Hemos hecho la evaluación en este caso de las concentraciones de este plaguicida o de los residuos en tomate entero, sin tratamiento, es decir, tal cual llegó a los 0 días, a los 3 días, a los 7 y a los 10 días. Esto un poco para ver cómo iba eliminándose naturalmente los compuestos que estaban contaminando. También hemos hecho el estudio pelando el tomate, y hemos evaluado solamente la piel y hemos evaluado solamente el tomate pelado. Justamente estos son los resultados de este estudio. Lo que hemos llegado a la conclusión es que de alguna manera los plaguicidas van disminuyendo cuando se los pela y cuando, es decir, el tomate, nosotros sugeriríamos, por lo tanto, consumirlo lavado y pelado, es decir, descartar la cáscara. Y este es el estudio ya genotoxicológico para esto, es decir, si ese tomate, si esa pulpa de tomate, esa cáscara de tomate, con esas trazas de plaguicidas puede generar un riesgo de desarrollar enfermedades. Hemos evaluado lo mismo, el tomate entero, la pulpa, la cáscara, en 0, 3, 7 y 10 días, y lo que hemos visto que hay un riesgo genotóxico, es decir, los resultados nos han dado positivos. Aquí lo que se ve es la frecuencia de micronúcleos, este es nuestro control negativo, esta debería ser la frecuencia de la que no deberían pasar las demás muestras. Fíjense que en todos los casos, este es de 0, 3 y 7 días,
van aumentando las frecuencias de micronúcleos, por lo tanto hay un riesgo. Cuando hacemos el ensayo o el estudio con drosófilas encontramos lo mismo, que hay un aumento de la frecuencia de mutaciones producto de los plaguicidas que están contaminando este alimento. Y la pregunta, como la planteaban hace un momento, es ¿qué tiene que ver todo esto con la seguridad alimentaria y con el cambio climático? Como les puse en el primer slide, el tema de que estamos sometidos a un cambio climático que cada vez es más exasperante en las formas que se está manifestando, está generando de alguna manera que hay un incremento del uso de plaguicidas, que hay un incremento en buscar facilidades en la producción de alimentos, y las facilidades en la producción de alimentos justamente nos llevan a usar más colorantes, más preservantes, más plaguicidas en la producción. Como decían anteriormente, la seguridad alimentaria no solamente es cantidad, sino sobre todo tiene que ser calidad, y en este caso, en los dos casos que les mostraba, los dos alimentos que son primordiales para la alimentación no vienen con una calidad, como se demuestra, y más bien traen un cierto riesgo de desarrollar enfermedades, y esto va a irse aumentando mientras nosotros no podamos tomar políticas o tomar medidas que de alguna forma mitiguen el uso de plaguicidas o el consumo de alimentos que vienen muy procesados. Entonces creo que un poco va la reflexión en ese sentido, y espero que les sirva un poco para plantear los proyectos de alguna manera utilizando o considerando este tipo